Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar el espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal IUS Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Ahí nos pueden seguir y nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas y saludos para el invitado del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña el magistrado Ricardo Paredes Calderón para conversar sobre el tema la valoración de la prueba científica. Sean todos y todas bienvenidos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Magistrado, estamos encantadas de recibirle esta mañana, por vía Zoom usted, pero nosotras desde la cabina del Mundo Forense en el canal IUS Multimedia. No hemos querido hacer una introducción en donde lo presentemos con su currículum, porque lo que queremos para iniciar esta conversación es que usted mismo nos cuente de usted, de su carrera, de la trayectoria que ha tenido en esta formación para llegar a ser magistrado, ¿no? Y magistrado en el Poder Judicial de la Federación, que no es cosa fácil. Se dice en unos cuantos minutos, pero usted seguramente ha tenido años de formación. ¿Y por qué la pregunta? Pues a propósito de esta reforma judicial que se publicó el año pasado, en la que estamos inmersos y que creo que es muy bueno visibilizar y hacer ver a nuestro auditorio, que está integrado por alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, del público en general interesado en los temas forenses, sobre quiénes son los que actualmente están juzgando. Magistrado, platíquenos de su carrera judicial. Bueno, muchas gracias a todos y todas, perdón. Es para mí un honor estar aquí este día con ustedes conversando sobre estos temas tan interesantes. La doctora Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, gracias nuevamente por la invitación. Anaí y Carla, decía antes de entrar que es un honor estar con tres mujeres presidiendo. Ahora con la equidad de género creo que se han ganado espacios y normalmente estaba lleno de hombres, ahora la verdad es que es satisfactorio. También agradecerle a mi amigo Héctor Guzmán, que fue el conducto para que yo estuviera hoy, y gracias por el espacio y esta oportunidad. Justamente a raíz de esta reforma que hacía alusión a usted, pareciera ser que los jueces, o ahora la nueva perspectiva de designación de jueces, pues varió y durante mucho tiempo nos han estado de alguna manera denostando en cuanto a que parece que la actividad del juez es cosa fácil, ¿no? Es cosa sencilla y que uno puede salir de la Facultad de Derecho y al día siguiente ya ser juez o juzgar, y creo que es algo verdaderamente equivocado. Claro. ¿Cuándo inicié mi carrera judicial? Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho, muy honrosamente, mi alma mater. Yo inicié en el Poder Judicial por allá en el año de 1990, o sea, ya 35 años. Estaba estudiando el 8º semestre en la Facultad de Derecho. Un compañero, amigo, ya trabajaba en el Poder Judicial y un día nos comentó a otro compañero
que también ahora es magistrado, que se iba a inaugurar un juzgado y que había posibilidad de ingresar. Acudimos, nos entrevistamos con el juez y nos hizo ahí algunos exámenes y fuimos afortunados e ingresamos al Poder Judicial en una categoría que se le denomina oficial judicial o oficial administrativo, que es básicamente una de las grandes actividades es el auxiliar en cuanto a transcripciones, avance en proyectos, en el trámite. Se puede decir que dentro de la carrera es como el eslabón más bajo, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando alrededor de 2 años en este puesto. Una vez que me titulé, ya titulado puede uno aspirar a un siguiente posición, que es el actuario judicial, que es el que ya va y notifica los acuerdos, prepara todo como para que el juicio esté completo y pueda llevarse para que las partes estén enteradas y acudan. En ese puesto estuve aproximadamente unos 8 meses y el siguiente puesto es ya ser secretario de juzgado. Todo esto lo llevé a cabo en un juzgado de distrito en materia penal en el Reclusorio Sur. Ahí estuve de secretario. Ya el secretario, bueno, ya labores mucho más específicas. Ya uno es el que elabora los proyectos, que se los presenta al señor juez. Lleva uno las audiencias. En el sistema anterior, el sistema escrito, pues básicamente pues imperaba eso, lo escrito, salvo las audiencias en las cuales pues ya teníamos contacto con las partes de una manera un poco diferente a lo que se hace hoy, pero llevamos esas audiencias donde estaban las partes, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, las víctimas. Básicamente nosotros como secretarios éramos como los que llevábamos a cabo todas estas actividades bajo la supervisión de un juez. Estuve aproximadamente 2 años como secretario. Posteriormente tuve la oportunidad de irme a un tribunal de apelación que se les llamaba tribunales unitarios, y ya en un tribunal unitario lo que se conoce o lo que se hace es revisar lo que los jueces ya hacen, ¿no? O sea, alguien no está de acuerdo con lo que el juez decretó, pues apela y conoce un tribunal unitario, y yo fui secretario en un tribunal de esa naturaleza. Posteriormente fui secretario de un tribunal colegiado, que ya es, por decir, la última instancia, en donde ya se conoce el juicio de amparo indirecto, directo. También ahí fui secretario, y ya estando ahí, del 90 al 2000, fue esa carrera de preparación, por así decirlo, para poder aspirar a ser ya juez de distrito, ¿no? Ya después de 10 años de experiencia, salió un concurso para participar para ser juez. Fue el primer concurso abierto de oposición. ¿Qué significaba esto? Que por primera vez la institución abrió este concurso para cualquier persona, no solamente interno, sino externo. Sí. Participamos alrededor de 2,000 personas para 50 plazas que había, y yo fui uno de los afortunados. Estos exámenes, aparte de decirles, son sumamente complicados, que consta de 3 etapas. Una primera etapa es un examen de conocimientos. Se hacen 100 preguntas de opción múltiple, y las 250 mejores calificaciones pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es hacer, en esa ocasión hicimos 2 proyectos de resolución. Nos dan un expediente y en 5 o 6 horas tenemos que hacer un proyecto, una propuesta de cómo debe resolverse ese caso. Y ya una tercera etapa es un examen oral con 3 sinodales. Está un consejero de la judicatura, un magistrado y un juez ratificado. Es el jurado, se hacen los exámenes, al final se evalúa todo, y los 50 mejores calificaciones son a los que nos designaron, ¿no? Entonces, para ser juez, pues fue un proceso, primero, de 10 años de experiencia en la carrera judicial, y posteriormente, no solo eso, contar con esa experiencia, sino con los conocimientos necesarios para aprobar y ser vencedor entre 2,000 o más de 2,000 personas que se inscriben
a ese tipo de concursos. Y de magistrado estuve alrededor de juez estuve alrededor de 4 años. Ujú. Y ya participé también en un concurso de oposición abierto para ser magistrado. Más o menos es la misma dinámica. Nos escribimos un número importante y al final quedamos 25 que nos designaron como magistrados. Este, Mi primera inscripción como juez fue en Puente Grande, Jalisco, en un Ah, penal de máxima seguridad. sí. Posteriormente me cambiaron a la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente. Como magistrado fui magistrado en un tribunal de apelación en Chilpancingo, Guerrero, posteriormente ya en la Ciudad de México, donde estuve como magistrado de tribunal unitario, de tribunal colegiado y actualmente en Toluca, en un tribunal colegiado. Muy Entonces, bien. como Sí, ven, realmente la carrera para poder aspirar a ser juez y magistrado es sumamente complicada bajo el sistema que había anteriormente. Y no nada más es experiencia judicial, sino en preparación también de capacitación. Yo cuento con 2 maestrías, una por la Facultad de la UNAM, otra por el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el Consejo de la Judicatura, un doctorado. Tengo varios diplomados, me he capacitado en el extranjero, en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Chile, etcétera. De tal manera que es una capacitación constante. Soy autor de 3 libros en juicios orales, soy coautor en otros tantos, eh, he escrito en revistas, etcétera. O sea, realmente la actividad de nosotros como juzgadores no se limita únicamente a estar resolviendo, ¿no? Sino constantemente nos hemos estado capacitando para poder estar pues a la altura y a la dinámica que implica las transformaciones en el derecho en general, ¿no? claro. Estas reformas de derechos humanos. Y justo mi maestría, y lo decía de género, porque justo mi maestría es en derechos humanos, género e impartición de justicia, que fue coordinada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Entonces, he trabajado estos temas de género, tengo varias publicaciones en ese sentido. Entonces, estamos constantemente en preparación para poder impartir una mejor justicia todos los días. También les decía, participé en guías judiciales de conducción de audiencias y guías judiciales en materia de extradición. Entonces, tenemos una actividad muy importante y capacitación, y ello pues nos coadyuva para poder impartir una mejor justicia Claro. en el Una país, ¿no? actividad Entonces, sí, jurisdiccional y también académica. Hace un momento en que usted nos estaba narrando, dijo una palabra, dijo, tuve la fortuna de haber sido designado de entre muchísimas personas que participaron en ese concurso para ser juez de distrito, y yo creo que más que la fortuna, pues usted tuvo los méritos para ser designado como juez, ¿no? Eso es el fondo de este cambio que ha habido. Y creo que, y nos lleva usted a comentarnos cómo ha participado en este proyecto que hemos tenido ya de largo alcance, conjuntamente la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, con el Consejo de la Judicatura Federal y otras instituciones en la elaboración de unas guías. Usted participó en la elaboración de las guías de conducción de audiencia, en las guías para la extradición, y también pues un propósito de este programa es hablar sobre las guías para la valoración judicial de la prueba pericial en materia genética, que pues aquí las tengo, las puedo mostrar a nuestro público. Tenemos ya 2 tomos publicados, y la verdad es que pues nos sentimos muy contentas desde la escuela de tener esta publicación, porque pensamos que pueden ser útiles para el mundo judicial en principio, pero también para todos los actores que participan en los juicios penales principalmente, pero también en otros, no solo de materia penal, sino de otras áreas en donde haya que practicar pruebas periciales. Yo estoy cierta, señor magistrado, que usted ha tenido ya muchas experiencias valorando prueba, ya nos dijo sus adscripciones
pues seguramente ha enfrentado juicios en donde no ha sido solamente la testimonial o las material o la documental, las pruebas que han imperado, sino que con alguna prueba pericial ha tenido usted pues retos que resolver, resolver sobre sus alcances, sobre su admisión. Nos gustaría mucho que nos platicara sobre ello. Sí, muchas gracias. Primero, quisiera felicitarla, doctora Zoraida, por este extraordinario trabajo que hicieron de estas guías que le denominaron para la valoración judicial de la prueba pericial. Decía que yo había participado en dos, y cuando uno revisa estas guías, la verdad es que creo que nos superaron las que hicimos, ¿no? La verdad es que están súper completas. Me gustó mucho esta parte que ponen ustedes como preludio general y las notas metodológicas, porque eso hacen entender, pues, qué es lo que se quiere, cuál es el objetivo y los alcances que tienen este tipo de guías, ¿no? Porque nosotros en las que hicimos realmente nos enfocamos prácticamente en la guía. Creo que una de las críticas que nos hacían era justamente que pudieran no haberse entendido cuál era el objeto o cómo se pensó, etcétera. Y me parece que ustedes aquí cubrieron esa parte con el preludio general y la nota metodológica. Incluso, por ejemplo, en la de genética me gustó mucho un cuadro que tiene en la página 61, donde es muy esquemático. Entonces, creo que yo os invitaría a quienes nos están viendo y escuchando a que en primera vean las guías, las analicen y después pues que las pongan en práctica, ¿no? Porque justamente lo que se necesita es que sean aplicables estas guías. En verdad que si nosotros tomamos en serio estas guías y las seguimos, realmente vamos a tener un éxito en todos los aspectos para poder, y sobre todo para poder impartir justicia de una mejor manera. Creo que al final de cuentas es el objetivo de tener una justicia en el país de mejor calidad. Creo que una de las grandes retos que se tienen y que nosotros como jueces lo vemos, porque al final en el sistema anterior lo que teníamos era pues que llegaba un dictamen pericial que nos ofrecían y era en papel y ahí se quedaba, ¿no? Entonces, prácticamente lo único que teníamos eran las conclusiones. Era, bueno, la conclusión dice que tal. Creo que el gran reto ahora con este sistema acusatorio es que el perito ya no nada más no prácticamente no presenta su dictamen por escrito, sino tiene que ir a sostenerlo y a explicarle ante un juez y después ante el contradictorio de las partes. Entonces, primero, pues el perito pues tiene que estar lo suficientemente preparado con las credenciales necesarias pues para generar certidumbre y credibilidad al juez. Porque evidentemente, y volvemos a lo mismo, pues no es lo mismo alguien que llegue y diga, bueno, pues solamente tomé un curso de 10 horas, a alguien que tiene un bagaje importante y una experiencia, obviamente, pues como juzgador, creo que pues allí de entrada pues le vamos a creer más a quien tiene una preparación, una capacitación, y ya después pues ya ver a uno cómo llegó a una determinada conclusión, cómo fue que analizó, cómo fue todo este proceso para la recolección, análisis, etcétera. Entonces, creo que todo eso en las guías lo vienen explicando y yo lo que decía es que a lo mejor pudiera causar una confusión el título porque dice guías para la valoración judicial de la prueba pericial y pareciera ser que están únicamente destinados a los jueces. Y yo le diría a quien nos están viendo y escuchando que no es así. Analícenlas y realmente estas guías le van a servir tanto para los policías como para los fiscales, para los defensores, para las víctimas, para todo mundo.
Sí, evidentemente, pues el juez es el último eslabón, por así decirlo, en el sentido que es al que le va a tocar determinar si una prueba tiene o no valor probatorio, si le engendra convicción o no ese dictamen pericial. Pero para llegar a ese dictamen pericial, pues hay una serie de procedimientos que la propia guía lo van estableciendo, desde la recolección de la muestra, desde el procesamiento. Y me parece que si los policías analizan estas guías, pues en las guías les van explicando de cómo debe de llevarse a cabo todos estos procedimientos, ¿no? Y posteriormente, pues para los peritos, pues cómo se deben de desahogar. Y obviamente es un material importante porque si yo como como defensor, yo advierto que el dictamen pericial que me están presentando no es el adecuado, pues tengo en las propias guías me van diciendo cuáles son los errores que luego se cometen en la elaboración de las guías y puedo desacreditar o acreditar un dictamen pericial si no se llevó a cabo con los procedimientos que las propias guías nos vienen señalando, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí los invito a que analicen estas guías, que las apliquen y a mis compañeros jueces y juezas, pues que en su actividad diaria, pues las tengan como un material de cabecera para el momento de que les toque valorar, analicen todos estos aspectos y puedan determinar si un dictamen pericial se debe de dar valor probatorio o no darle, al haber cumplido no solamente con las conclusiones, porque creo que uno de los grandes errores que hemos cometido a veces los juzgadores es que únicamente nos concretamos a la conclusión, ¿no? Sí, Y a veces no analizamos todo el procedimiento sí, para poder llegar a una conclusión de si debe dársele valor probatorio o no a este tipo de dictámenes. sí, Y bueno, pues, magistrado, perdón. justo quisiera tomar la palabra para preguntarle, porque me parece que ha tocado un tema muy importante. Primero, como agradecerle las observaciones en el sentido de qué tanto puede extenderse el uso de las propias guías a otros actores dentro del procedimiento. Para nosotras, nosotros y todos quienes participamos en la elaboración, creo que parte de la posibilidad de incidir de alguna u otra manera en las mejoras dentro de estos ejercicios de interrogatorio, contrainterrogatorio y valoración de la prueba, pues tenía que ver con dar elementos muy ciertos, ¿no? Muy pertinentes y muy puntuales sobre qué tendrá que estar presente en la prueba pericial para diferentes materias. Y justo como usted lo acaba de decir, una de las pretensiones es incidir en la calidad, ¿no? de la discusión que se da de estas pruebas. Aprovechando como todo el bagaje y la experiencia que usted tiene, me gustaría preguntarle, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es que en los interrogatorios y contrainterrogatorios, que cuando se desahoga una prueba pericial, se empiece a discutir la calidad de las mismas? Es decir, si estas pruebas están cumpliendo con los estándares técnicos científicos que se esperan y qué tanto eso ha empezado a ocurrir o no ha ocurrido con el tiempo y con los años que han pasado desde la implementación del sistema. Sí, gracias. Yo solamente quisiera, antes de contestar y aprovechando la pregunta, ¿por qué la importancia y por qué sí pueden incidir en la calidad de la justicia y acabar un poco con la impunidad? Porque a los jueces se nos acusa muchas veces de que dicen, bueno, nosotros los detenemos y luego los jueces los dejan en libertad, ¿no? Pero muchas veces se lleva porque las cosas no se hicieron correctamente desde un inicio. Muchas veces la cadena de custodia no fue la adecuada. Entonces, pues si la cadena de custodia a veces no fue adecuada, pues si lo que se está es alguien acusando de posesión de droga, pero si la droga no fue bien, no hubo una cadena de custodia bien adecuada y se perdió en un momento, pues no sabemos si la droga que se aseguró es la misma que después se le está acusando o formulando imputación a una persona. Entonces, si hay esa pérdida de la cadena de custodia, pues realmente
¿qué implica? Que el juez ya no le queda otra cosa más que a lo mejor dejar en libertad a una persona. Y ustedes aquí lo abordan muy atinadamente, todo este procedimiento que se debe de llevar a cabo en eso. Ahí habría un impacto porque pues puede ser que haya impunidad, pero no porque el juez lo quiera, sino porque las cosas se hicieron mal desde un inicio. Ya la pregunta, pues sí, me parece que hemos ido evolucionando y con estas guías que poco a poco se han ido utilizando, creo que hemos visto ya cambios significativos, ¿no? Porque como yo decía, realmente con antelación únicamente se analizaban prácticamente las conclusiones, ¿no? Y en los interrogatorios básicamente las partes se enfocaban a esa, en la conclusión, no es que tú dijiste esto, tal. Ahora lo que hemos estado viendo es que ya se cuestiona desde la idoneidad de la persona que lleva a cabo el dictamen, como del procedimiento que se llevó y obviamente a las conclusiones a que se llegó. Entonces, creo que se empieza a permear y empezamos a ver un cambio. Y yo sí creo que gracias a estas guías que ya se están usando por parte de los juzgadores, y yo creo que las partes también ya las están analizando, donde ya en los interrogatorios cada vez se ve con más frecuencia que se empiece a cuestionar este tipo de procedimientos, ¿no? Decirle, oye, pues no nada más son las conclusiones, es ver, reitero, ver si el quien está emitiendo el perito cuenta con las credenciales suficientes para ello. Y por otra parte, ¿cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo para llegar a una conclusión determinada, ¿no? Porque hay asuntos, por ejemplo, ahorita que veo análisis de voz, por ejemplo, en los delitos de secuestro. Son tan complejos que muchas veces lo que se tiene es la persona que negoció el secuestro y que lo tienen grabado. Entonces, es importante porque va a ser la persona, la acusan de que fue quien llevó a cabo las negociaciones del secuestro. Y lo único que se tiene es que esa persona, muchas veces estas personas no participan materialmente en el secuestro. O sea, estas personas no van y detienen a quien secuestran y lo llevan a una casa de seguridad, y hay otros que le dan de comer, etcétera. Hay una división de tareas y muchas veces hay personas a las que la acusación es porque tú fuiste quien llevó a cabo la negociación del secuestro. Y lo único que se tiene, la única prueba que se tiene, pues es justamente la voz que se grabó en las negociaciones, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de este dictamen pericial, que se lleve adecuadamente desde la recolección de la voz, hacer la comparación de la muestra con la voz que se tiene grabada, etcétera. Entonces, es fundamental que se cumpla con todos los requisitos que ustedes desarrollan en esta guía de análisis de voz. Magistrado, a mí me gustaría saber su opinión respecto a cuando se tiene justo el desahogo de estas pruebas o de estos peritajes, ¿cuál podría ser también uno de los elementos que se tendría que fortalecer? Porque en muchas ocasiones el perito es muy bueno, el peritaje también puede ser muy bueno, pero también tendríamos que observar cómo se está haciendo el desahogo, qué tan claro es, pensando no solamente en que pueda ayudar al juzgador, sino que las partes puedan también entender el alcance. ¿Cuál es su opinión sobre cómo se hacen estos desahogos y cómo podríamos permear socialmente para que se pueda entender pues el punto medular del análisis, sobre todo en temas muy particulares como el análisis de voz o la toxicología, como que son justo peritajes muy complejos y además que contienen muchísima información? ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Sí, creo que una de las problemáticas que tenemos ya cuando requerimos cuestiones muy técnicas, y una de las cosas que a veces a nosotros también como jueces nos critican, decir, bueno, pues es que ustedes no son muy entendibles y no le pueden llegar a la sociedad. Y creo que uno de los grandes retos sería eso, que cómo los peritos pudieran utilizar un lenguaje mucho más coloquial o mucho más al alcance para que podamos entender, ¿no? Porque, por ejemplo, obvio,
A mí me ha tocado, no sé, en genética, pues que usan un lenguaje sumamente técnico y que a veces es muy difícil de entender, no solamente para los juzgadores, sino también para las partes y para el público en general. Entonces, creo que pudiera ser uno de los retos o de las áreas de oportunidad, cómo hacer para que las personas que son muy técnicas, como en estos casos de los peritos, puedan transmitir su, su, su explicación de una manera más simple, más coloquial para que pueda ser entendible por todas las operadores del sistema y sobre todo también para garantizar una adecuada defensa porque muchas veces el imputado o el acusado pues es el que menos entiende de todos estos términos jurídicos, ¿no? De por sí está en una situación muy complicada pues porque está envuelto en esta problemática y luego le empiezan a hablar de cuestiones muy técnicas, etcétera, y pues al final creo que es el que menos entiende. Y a veces también nosotros como juzgadores eh, no entendemos exactamente lo que los peritos nos están a veces explicando, ¿no? Porque usan un lenguaje demasiado técnico. Entonces creo que una de las áreas de oportunidad sería de decir a los peritos, oye, tú eres experto y tú sabes de lo que estás hablando, pero necesitamos que todos los demás podamos entenderlo en un término un poco más coloquial. Claro. Ese es un reto que hemos tenido, o sea, que hemos visto en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses en la formación de nuestras científicas y científicos forenses. El, em, el hacerles conscientes de que la explicación de sus conclusiones, de sus trabajos, tienen que transmitirse de una forma clara. Máxime que es en el desahogo hoy día de la prueba pericial, tiene gran importancia como bajo las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, no es el documento en sí mismo el que el juez va a ver para poder pronunciarse, sino lo que se haya discutido en audiencia. Entonces creo que eso es muy importante. Yo le quiero preguntar, ¿usted ha tenido la oportunidad de aplicar alguna de nuestras guías en alguna resolución que haya emitido? Y si eso fuese así, pues sería magnífico que nos contara esta experiencia. Y si no, quizás sí contarnos algún caso que a usted le parezca que podría ser, en el que podría ser aplicable alguna de estas guías. Gracias. Sí, digo, ya por la función que yo ya tengo actualmente como magistrado en un tribunal colegiado, ya directamente no aplicamos las guías, pero sí las observamos, ¿no? O sea, Sí. de una manera diferente porque nosotros ya desde acá lo que verificamos justamente es si el juez las aplicó o al momento de valorar lo hizo de manera adecuada o no. Entonces, sí tenemos esa posibilidad de ver si esa valoración que hizo el juez es adecuada de acuerdo a lo que se desahogó en los peritos. Nosotros ya lo que analizamos ya es el video del juicio, entonces ya analizamos el video, vemos la prueba y después vemos cómo la valoró el juez para ver si consideramos que fue adecuada o no esa valoración que el juez hizo. Por eso reiteraba, me parece que se ha ido avanzando. Creo que obviamente no podemos decir que ya estamos al 100%, pero me parece que la mayoría de los jueces, por lo menos a nivel federal, ya lo vienen haciendo y al momento del desahogo como al momento de la valoración, pues sí se pronuncian y no solamente hablan de las conclusiones, sino también de la idoneidad del perito, porque es que a él le lleva la convicción de que esa prueba le va a dar determinado valor probatorio. En mi experiencia, bueno, se han usado, pues, la gran mayoría de las
las periciales que la guía viene desarrollando. Por ejemplo, la de genética. Tenemos desgraciadamente muchos casos de violaciones. Entonces, a través de eso es que se ha logrado identificar a los autores de alguna delito sexual, porque dejan semen en las ropas y a través de ese semen se ha detectado y ha habido hay ocasiones en que una persona comete un delito de violación o un delito sexual bajo más o menos mismas circunstancias. La policía dice, bueno, hay otro que no se ha identificado, pero ya se tiene la prueba de genética y se han logrado hacer la prueba genética a la persona y se ha identificado a la coincidencia y se ha procesado y acusado a la persona. Casos. Sí, sí ha habido casos donde la prueba genética ha sido muy importante porque ha sido la fundamental para poder atribuir la responsabilidad a una persona. Porque muchas veces la víctima ni siquiera logra identificar al agresor, porque pues esto a veces se lleva, o generalmente en ausencia de testigos, generalmente pues aprovechan momentos propicios cuando la víctima a lo mejor va caminando sola en la calle, en un lugar solitario, no logra ver a su agresor, pero a través de esta prueba se ha logrado en ocasiones identificar al agresor y se ha logrado sancionar. Reitero, el análisis de voz, casos en los cuales, sobre todo en los delitos de secuestro, donde se analiza quién llevó a cabo el rescate, quién llevó a cabo las negociaciones, y después se detiene, se puede lograr identificar porque a veces la víctima ellos no los puede identificar, porque como son bandas organizadas, unas personas son las que llevan la negociación. Incluso puede que no se pueda creer, pero puede que el secuestro se lleve en la Ciudad de México y la negociación se esté llevando en Tijuana, ¿sí? O sea, a través de vía telefónica. Entonces, pues la víctima nunca va a identificar a la persona que negoció su secuestro, porque están tan divididas las funciones que tienen esas organizaciones que nunca podría haber una testimonial que diga, pues es que él participó en mi secuestro. No, pero a través de estas pruebas periciales de análisis de voz se puede acusar y fincarle responsable a una persona que intervino en el secuestro a través de la negociación. Por ejemplo, otra que me llamaba mucho la atención, hace poco la vimos, el análisis de video digital. Ahora que con estos avances tecnológicos, que ya tenemos cámaras por todos lados, sí, a través de estas pruebas se puede identificar a las personas que intervienen en hechos delictuosos. Hace poco tuvimos un caso de un delito de robo, donde una persona saca dinero del banco, la van siguiendo y cuando llega a una caseta de vigilancia para ingresar a un fraccionamiento, ahí llegan las personas que los asaltantes, y la caseta de vigilancia tenía cámaras. Entonces logran captar la imagen de la persona que estaban llevando a cabo el robo. Y a través de eso es que se les puede atribuir el delito a estas personas. Se hace este dictamen de análisis de video digital y se logra acusar, porque la víctima no daba el modus operandi, o sea, cómo fueron los hechos, pero cuando identificaba era muy dudosa en si habían sido o no los que participaron. Y la prueba fundamental en ese caso fue el análisis del video digital, porque a través del video digital se hizo y se logró demostrar que sí era la misma persona que había participado y la que aparecía en el video, ¿no? Entonces, sí son pruebas que digo, aunado a otras que hay, pero que se vuelven fundamentales para poder fincarle responsabilidad a una persona.
Además, creo que usted acaba de tocar un tema muy interesante que tiene que ver con lo que trasciende, ¿no? La prueba pericial, no se queda la información o los datos que puede aportar en un contexto solamente de un proceso judicial, ¿no? Sino que además puede empezar a servir con estos conocimientos y estos análisis que se hacen a identificar, por ejemplo, patrones criminales, ¿no? Rutas delincuenciales, formas novedosas, ¿no? De cometer como ciertas conductas ilícitas, que a lo mejor si no se contara con este conocimiento, pues tardarían un poco más, ¿no? Como en poder como afianzarse. Y otra cosa que también me parece interesante de lo que usted dice es que también un poco como que descarga el peso que de pronto se le había puesto a los testimonios de las personas que se encuentran en situación de víctima, ¿no? Porque las pruebas periciales también aportan elementos que dan convicción y que no necesariamente a veces tienen que ser puntualmente corroborados por el testimonio, ¿no? Por ejemplo, este caso que ponía del secuestro. La persona nunca va a ver a quien negoció y eso no significa que no esté, que lo que esté diciendo pues no ocurrió, ¿no? Más bien obedece como a patrones muy particulares. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle cuál podría ser un poco como la perspectiva que se tiene sobre el uso de la prueba pericial en nuestro sistema de justicia, sobre todo ahora con esta reestructuración que está dándose, y cuál podría ser el uso que van a tener estas guías justo dentro de ese proceso de reacomodo, de reestructuración y de cambio del propio Poder Judicial. Gracias. Bueno, la primera cuestionamiento, yo creo que la prueba pericial cada vez cobra una importancia mayúscula sobre otras. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, cada día la delincuencia es más sofisticada, ¿no? Entonces, incluso ahora, pues con todos los medios tecnológicos que existen, cada vez se van a tener menos testimonios e incluso las policías cada vez les es más difícil hacer las investigaciones por lo complejo que es, por toda la gente que participa y la especialización también que ya tienen la delincuencia organizada. Entonces, creo que, por ejemplo, las extorsiones que están muy de moda, las extorsiones, la mayoría de ellas se llevan a cabo vía telefónica. La víctima difícilmente a veces tiene manera de identificar quién los está extorsionando. Muchas veces, solo a través de estas pruebas periciales es como se puede fincarle una responsabilidad a una persona. Entonces, creo que cada día estas pruebas científicas pues cobran una importancia mayúscula, ¿no? Entonces, creo que yo por eso insisto que estas guías tienen que ser difundidas a todos los operadores judiciales. Los ministerios públicos deben saber que pueden echar mano de todas estas dictámenes periciales para poder acreditar o acusar a una persona. Y la segunda pregunta, pues yo creo que viene una etapa muy complicada para el país en materia de justicia, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad también para poder impulsar e insistir en la capacitación de los nuevos operadores, sobre todo los nuevos jueces y magistrados, de una capacitación extensa y que conozcan este tipo de guías, porque van a ser un material fundamental para ellos. Creo que hoy más que nunca estas guías, por ahí decían, vienen como anillo al dedo para ellos. Creo que va a ser un material sumamente valioso, el cual van a poder echar mano, y por la otra, que las autoridades encargadas de la capacitación, pues tienen que tenerlas como primera mano para poderlas hacérselas llegar y las tengan como un material en el cual puedan echar mano, ¿no? Creo que la capacitación ahora va a ser fundamental y me parece que este material que se hizo es fundamental para que podamos tener una mejor impartición de justicia en estos tiempos tan complejos que se vienen en materia de justicia.
Bueno, tenemos aquí una pregunta justo de Marianely Vázquez Rivera. Agradecemos también que todos nos puedan estar siguiendo y que puedan hacer comentarios para nuestro invitado. Magistrado dice, buen día, ¿qué sucede en los supuestos en el que los imputados no proporcionan la muestra de voz y la intervención deriva de la intervención de comunicaciones? No sé si entendí que, o sea, si la persona no quiere proporcionar su voz, Así es. ¿qué sucedería? Sí, justo si no proporciona la muestra, pero existe información derivada de la intervención de comunicaciones. Bueno, ahí habría que ver, pero bueno, supongamos en un caso extremo donde ya no hay manera de obtener la voz, pero ella dice, bueno, hay otros medios probatorios que pueden llevar a fincarle responsabilidad a esta persona. Los jueces en el sistema penal acusatorio tienen una facultad a diferencia de lo que pasaba antes, ya no hay una cosa que se le llamaba que se tasa la prueba, es decir, donde la prueba ya tenía un valor preponderante, ¿no? Por ejemplo, en el sistema anterior la prueba pericial tenía un valor muy importante. Ahora, en este sistema acusatorio, el juez tiene una libre valoración de la prueba. Entonces, el hecho de que no pueda haber una determinada prueba, pero si tiene otros elementos de prueba que se desahogaron y que con ellos los lleve a la conclusión de que esta persona intervino o participó, el que no haya la prueba pericial no implica que se deje o que se absolva a una persona por el hecho de que no existe esta prueba pericial, si existen otros elementos que llevan a la responsabilidad de la persona. Magistrado, le queremos agradecer, como le comentaba al inicio de nuestro programa, estos minutos se van rapidísimo y el tiempo se está agotando. Pero pues para nosotras es una fortuna, es oro molido poder platicar con alguien con tanta experiencia que nos dé su opinión sobre las guías y qué aplicaciones puedan tener. También nosotros estamos trabajando con miras a mejorarlas y en trabajar en otras. Le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado. Le agradezco también a nuestra audiencia su interés por escucharnos y las preguntas que han realizado. Les quiero invitar a que consulten en nuestras redes sociales, también en nuestra página, la publicación de nuestra convocatoria para que participen con ponencias o con carteles en nuestro 7º Congreso de Ciencias Forenses que se va a celebrar en octubre de este año. Y también, pues para que preparen manuscritos y los manden para su revisión y publicación en nuestra RECIF, la revista de Ciencias Forenses, que es digital, y que también esa información la pueden encontrar en nuestras redes o en la propia página de esta revista. Muchas gracias, señor magistrado Ricardo Paredes Calderón, por haber aceptado participar con nosotras. También reconozco ampliamente su trabajo y la colaboración que ha tenido con este proyecto largo de elaboración de guías y en su constante actualización. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted y exhortarla a que continúe con esta magnífica labor. Sin duda, aunque usted no lo crea, va a tener un gran impacto en que tengamos una mejor justicia en México. Gracias. Sí, hay que seguir en eso, hay que seguir y estoy totalmente de acuerdo en que pues estos cambios nos implicarán que sigamos participando en capacitación y en todo lo que haya que aportar para que nuestra justicia pues no aportemos todo lo necesario para que siga teniendo sostén. Gracias. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honorable. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.